¿Alguna vez has sentido que todo se derrumba a tu alrededor, que tus fuerzas flaquean y que el peso de las circunstancias te empuja a renunciar? ¿Y si te dijera que Dios aún está escribiendo tu historia, hilando cada capítulo con la precisión de un artesano divino, trazando cada línea de tu vida con un propósito tan grande que tu entendimiento no alcanza a abarcarlo? Imagina por un momento que existe un poder oculto, una sabiduría celestial que pocos conocen, pero que tiene la capacidad de transformar el dolor en victoria, la duda en confianza y la desesperación en esperanza. Hoy te invito a descubrir ese secreto escondido, esa fuerza que puede renovar tu fe y darte la certeza de que lo mejor está aún por venir. Quizá te preguntas, ¿cómo puede ser posible que, en medio del caos, esté desarrollándose un plan perfecto para mi vida? Esta es la misma pregunta que el profeta Jeremías pronunció con voz temblorosa en tiempos de exilio. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. En ese versículo late una promesa. En él se encierra la certeza de que, aunque enfrentes pruebas insoportables, hay un autor que no abandona el manuscrito de tu existencia. Ese mismo autor que guió los pasos de Abraham hacia lo imposible, te está acompañando ahora. Y sin embargo, es natural dudar cuando las circunstancias gritan lo contrario. Por eso, en este momento, quiero que tomes conciencia. La esperanza no es un mero deseo ingenuo, sino una convicción sustentada en la fidelidad de Dios. Al igual que un padre amoroso que corrige a su hijo para formarlo, nuestro Dios permite desafíos para forjar en nosotros un carácter inquebrantable. Esa reflexión filosófica nos lleva a preguntarnos, ¿qué pasaría si cada obstáculo fuera una oportunidad para profundizar nuestra confianza en Él? En los próximos minutos, te guiaré por un recorrido que despertará tu espíritu, fortalecerá tu corazón y te revelará cómo Dios escribe tu historia con tinta eterna. Aprenderás a reconocer su voz en medio del ruido de tus pensamientos, a interpretar las señales divinas que a menudo pasan desapercibidas y a aferrarte a la promesa de que, en cada temporada de sequía, Él dispone un manantial de bendiciones. Te aseguro que si permaneces hasta el final, descubrirás verdades que no solo confortarán tu alma, sino que encenderán en ti un fuego renovado de fe y propósito. Antes de avanzar, quiero invitarte a un acto de compromiso con tu propia fe. Escribe aquí abajo la palabra confianza. Al hacerlo, declaras que pese a las dudas y al cansancio, mantienes tu mirada firme en aquel que controla el mañana. Asimismo, regálame un me gusta, porque al apoyar este mensaje, permites que llegue a otras personas que, como tú, necesitan recordar que su historia no ha terminado. Cada vez que suscribes y activas la campanita, te sumas a una familia de creyentes que se apoya mutuamente, construyendo un refugio espiritual en este canal para quienes no pueden asistir a una iglesia cercana o buscan un espacio de aliento en la distancia. Imagina que en este instante hay alguien al otro lado de la pantalla, posiblemente en medio de una tormenta emocional, y que tu me gusta y tu comentario son la chispa que enciende la luz de la esperanza en su vida. Por eso, te animo a comentar paz en Cristo antes de comenzar. Esta simple acción será el sello de tu compromiso con nosotros y una declaración pública de que confías en el Dios que escribe tu historia. Eres parte de los elegidos que sostienen esta comunidad con su testimonio y su fe activa. Ahora, permíteme advertirte algo esencial. La penúltima lección de hoy contiene la clave para desbloquear una bendición que puede cambiar el curso de tu historia. No te precipites.
Cada revelación tiene su tiempo perfecto y el Señor quiere hablar a tu corazón con cada palabra. Te insto a mantener tu atención despierta, porque el enemigo siempre intenta distraerte justo antes del milagro. Prepárate para una travesía espiritual, donde exploraremos pasajes que muestran cómo Dios interviene en la vida de sus hijos de manera asombrosa. Descubrirás testimonios bíblicos que te recordarán que no estás solo, que cada lágrima es valorada y que cada paso, por pequeño que parezca, forma parte de un diseño sublime. En este viaje te acompañará la certeza de que más allá de cualquier circunstancia, Dios tiene el control absoluto. Y si en algún momento sientes que tu fe titubea, recuerda el eco de Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción será tu ancla inquebrantable en la tormenta. Ahora respira hondo, deja que tu espíritu se aquiete y alista tu corazón para recibir lo que el Espíritu Santo ha dispuesto para ti en este estudio. Sin más demora, damos inicio a este viaje de revelación y renovación espiritual. Permite que cada palabra te penetre, que cada historia bíblica te inspire y que cada promesa divina resuene en lo más profundo de tu ser. Dios sigue escribiendo tu historia y lo que está por venir supera de largo tu imaginación. Comencemos. En el instante en que Dios llamó a Abraham para dejar su tierra, su parentela y la casa de su padre, y dirigirse a un territorio desconocido, comenzó a revelarse una promesa latente que, aunque silenciosa al principio, se iría desplegando con cada paso de fe en el desierto de lo imprevisible. Imagina por un momento el susurro divino: vete de tu país, a la tierra que yo te mostraré. Génesis 12:1. No había mapas, no había certezas humanas, solo una voz que pedía abandono de seguridades terrenales y una invitación a caminar confiando en un Dios que escribe capítulos sin mostrar antes la conclusión. Ese llamado inicial era la semilla de una historia más grande que Abraham, la semilla de una nación que surgiría de su vientre pese a su edad avanzada y a la esterilidad de Sara. Mientras Abraham levantaba su tienda rumbo a Canaán, su corazón debió latir entre la emoción y la inseguridad. Sin embargo, cada paso era un acto de obediencia que nutría la promesa. En el silencio de las colinas, Dios le aseguró: haré de ti una gran nación, te bendeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:2-3. Esa palabra, aún sin cumplirse visiblemente, comenzó a grabar en el alma de Abraham la convicción de que el autor de la creación escribiría su historia con fidelidad absoluta. Esa promesa latente, apelando al futuro de incontables generaciones, no dependía de fuerzas humanas, sino del carácter soberano de Dios, capaz de traer vida donde parecía imposible. Con frecuencia nos olvidamos de que las bendiciones divinas tienen un ritmo distinto al nuestro. Abraham y Sara, avanzando en simpatía de incredulidad y susurros de asombro, experimentaron demoras, imposturas y momentos en los que la promesa parecía suspendida. Cuando Abraham y Lot se separaron para evitar conflictos, él confió en que, independientemente del terreno que escogiera, el mismo Dios estaría allí para confirmarle lo prometido. Génesis 13. Y cuando las hambrunas le obligaron a descender a Egipto, hubo desvíos y pruebas de fe. En cada dificultad, la promesa recibía un nuevo matiz, pues Dios se revelaba no solo como autor de la bendición futura, sino como acompañante fiel en la incertidumbre del presente. Es aquí cuando la narrativa adquiere un matiz filosófico. La promesa divina no anula el sufrimiento ni evita las arenas movedizas de la prueba, sino que ofrece una esperanza que sostiene mientras el hombre camina por ellas. ¿Qué implica? Reflexiona tu corazón.
¿Sostener la certeza de una bendición que aún no se manifiesta? ¿Acaso no revela esa certeza la calidad de nuestra relación con aquel que asegura lo que aún no vemos? La vida de Abraham invita a comprender que la fe madura en la tensión entre la realidad actual y la expectativa de lo venidero, entre el abrazo de la promesa y el silencio de la espera. Con el tiempo, Dios renovó su pacto con Abraham, cambiando su nombre a Abraham, padre de multitudes. Génesis 17:5. Este acto simbólico representaba la transformación de su identidad. Ya no era solo un hombre errante, sino un progenitor de naciones. El episodio de la circuncisión, aparentemente ajeno a la promesa de un heredero, fue en realidad una señal eterna de la alianza que uniría su linaje con el propósito divino. Así, cuando Dios añadió a Sara la promesa de un hijo en su vejez, Abraham se rió. Y sin embargo esa risa escéptica dio paso a una confianza madura, pues al día siguiente Dios reiteró su compromiso. Sara, tu mujer, te dará un hijo. Génesis 17:19. La historia de Abraham no es un guión plano de éxitos inmediatos, sino una epopeya de fe forjada en la adversidad. Cuando al fin nació Isaac, el cumplimiento parcial de la promesa parecía un oasis en medio de un mar de paciencia. Sin embargo, la prueba suprema llegó cuando Dios le pidió ofrecer a Isaac en holocausto. Génesis 22. Allí, al borde del altar, Abraham caminó con el cuchillo en la mano, sosteniendo la convicción de que Dios podía resucitar a los muertos si así lo deseaba. Hebreos 11:19 hace eco de este profundo acto de fe. Fue en ese momento cuando la promesa latente cobró su plenitud. El ángel detuvo su mano, proveyó un carnero y reiteró que, por haber confiado sin reservas, Dios multiplicaría su descendencia como estrellas del cielo y granos de arena junto al mar. Cada episodio en la vida de Abraham muestra un engranaje perfecto. La promesa, que comienza como un susurro en el desierto, madura en la espera, se prueba en la obediencia extrema y culmina en bendición abundante. Pero, ¿qué beneficio tiene recordar esta historia en tu presente? Primero, te enseña que el tiempo de Dios no se alinea con el nuestro. Las demoras no son rechazos. Segundo, revela que cada prueba es una oportunidad para profundizar la fe y purificar la esperanza. Tercero, demuestra que el Dios que cumplió su palabra con Abraham es el mismo que escribe tu historia hoy y que no hay circunstancia tan desalentadora que Él no pueda redimir. En este bloque has visto cómo la promesa latente en Abraham llegó a ser una realidad tangible, aunque pasaron décadas y se enfrentaron obstáculos enormes. Su vida germinó en medio de sequías espirituales, migraciones inciertas, burlas de la vejez y pruebas que rozaron lo incomprensible. Sin embargo, la tinta de Dios nunca se secó, y cada línea de su relato quedó sellada con la fidelidad divina. Esto te invita a mirar tus propios capítulos inconclusos con ojos de fe, sabiendo que, de la misma manera, Dios está trazando un propósito que trasciende tu entendimiento. La historia de José comienza con un sueño, pero pronto se convierte en una lección viviente de cómo Dios escribe cada línea de nuestra vida, incluso cuando el panorama es adverso. Hijo de Jacob y Raquel, José creció en medio de celos y rivalidades familiares, siendo el favorito de su padre por haber nacido en la vejez de él y por llevar el manto colorido que simbolizaba ese amor especial. Sin embargo, lo que para José era un signo de bendición, para sus hermanos era un motivo de envidia y resentimiento que los llevó a tramar su caída. En un día que parecía ordinario, vendieron a José como esclavo a unos mercaderes ismaelitas, lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo abandonado,
dejando que el plan de Dios continuara su curso, aunque desde la perspectiva humana todo mostraba derrota y abandono. En aquel pozo, José podría haber pensado que su historia había terminado, que su propósito se había desvanecido en la oscuridad de esa cisterna. Pero fue precisamente en ese momento, cuando el silencio del fondo parecía sepultar su futuro, que Dios comenzó a trazar un nuevo capítulo. Al ser vendido en Egipto a Potifar, un oficial del faraón, José no perdió la fe ni permitió que el dolor definiera su identidad. En lugar de ello, confió en que aquel que lo había librado de sus hermanos también lo sostendría en la casa de ese extranjero. Su servicio fue tan diligente que Potifar lo colocó como mayordomo de toda su casa, demostrando que, aunque la esclavitud era una marca de dolor, la fidelidad de José y la unción divina que reposaba sobre él lo distinguían allá donde lo ponían. Pero, como ocurre en todo relato de perseverancia, las pruebas se intensifican antes de la gloria. La esposa de Potifar, atraída por la integridad y la apariencia de José, lo acusó falsamente de intento de agresión cuando él se negó a traicionar su lealtad. Esa calumnia lo arrastró de nuevo a la oscuridad, el encarcelamiento. ¿Acaso no es este un eco de nuestro propio corazón, donde a veces las acusaciones injustas o las tentaciones derrotan nuestra voluntad? Sin embargo, incluso en la celda, Dios seguía escribiendo la historia de José. Allí, su hambre de justicia y confianza en el Señor se mantuvo incorruptible, y su actitud gozosa y su capacidad de liderazgo hicieron que el jefe de la prisión lo pusiera al frente de todos los guardias y presos. En ese endurecimiento del carácter, José aprendió que cada obstáculo no era un callejón sin salida, sino un aula de preparación. Las cadenas de la prisión moldearon en él la humildad y la paciencia. La separación de su familia reforzó su dependencia de la providencia divina. La soledad le enseñó a orar con intensidad y a escuchar con atención la voz de Dios. Y cuando las vidas del copero y el panadero del faraón pendían de un sueño interpretado por José, Dios le dio la sabiduría para revelar el significado y prometer su liberación. Aunque el copero obtuvo su libertad, José tuvo que esperar aún 2 años más, pues el olvido humano retrasó el cumplimiento de esa primera liberación. ¿Te imaginas esa espera con la promesa en la boca de un hombre y el silencio de los muros carcelarios retumbando en su mente? José podría haber caído en la desesperación de pensar que Dios lo había olvidado, tal como él interpretó al copero. Pero su fe se mantuvo firme, recordando que aquel que le había dado la visión no lo abandonaría. Su esperanza no se fundaba en la palabra del hombre frágil y quebradiza, sino en la palabra de Dios, infalible y eterna. Y entonces llegó el día en que el faraón mismo tuvo un sueño inexplicable que perturbó sus noches. 7 vacas gordas y 7 flacas devoradas por las primeras, 7 espigas llenas y 7 marchitas. Ningún consejero en Egipto supo interpretarlo, y fue el copero, movido por un remordimiento que Dios misma inspiró, quien recordó al carcelero la fidelidad de José en la prisión. Con un gesto de humildad, lo presentó ante el trono más poderoso de la tierra. En ese pasillo que hoy podemos imaginar adornado con columnas y antorchas, el esclavo, el prisionero, se convirtió en intérprete de sueños reales. Cuando José explicó que Egipto se preparara almacenando grano durante 7 años de abundancia para enfrentar 7 años de hambruna, no solo habló de granos y olivos, sino que reveló el corazón de Dios que previene el desastre antes de que llegue, que provee en la abundancia para el desierto venidero. La sabiduría de José le ganó la confianza del faraón, quien no dudó en nombrarlo segundo en el reino, dándole autoridad plena para llevar a cabo ese plan de salvación nacional.
En el instante en que el carro real ascendió por las calles del Nilo, José llevaba consigo el testimonio de que los reveses más duros no anulan el diseño divino, sino que lo engrandecen. Su túnica de lino fino, la argolla de oro y el anillo real no eran meros símbolos de poder humano, sino el sello de la mano de Dios que, habiendo sido humillado, lo exaltaba en el momento perfecto. Con cada silo de grano apilado, Dios afirmaba: Él escribe nuestra historia con una tinta que no se borra ni se contamina por el mal de los hombres. Pero la narrativa no termina en la exaltación personal. Cuando la hambruna azotó Canaán, los propios hermanos de José, ignorando su identidad, llegaron a Egipto para comprar alimento. Allí, José se encontró cara a cara con aquellos que lo habían vendido. Podría haber buscado venganza, podría haber destruido con un solo mandato la dignidad de sus hermanos. Sin embargo, guiado por el mismo espíritu que lo sostuvo, se reveló a ellos con ternura, lágrimas y una promesa de redención. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo puso para bien. Génesis 50:20. Esa declaración no minimiza la traición, pero eleva la perspectiva divina. Lo que parecía ser el punto final de su historia se transformó en el puente que salvó a toda una familia. Al reunirse con Jacob y ver una y otra vez el cumplimiento de la promesa que se había dado a Abraham, de que de su simiente nacería una gran nación, José entendió que cada capítulo, incluso los más dolorosos, había sido necesario para traerlos al lugar de bendición. Él no solo veía su propia redención, sino la redención colectiva de sus antepasados y descendientes. Esa visión extiende nuestra propia mirada. Dios no escribe nuestras historias en un vacío, sino en un entramado de vidas interconectadas, donde la fidelidad a un propósito superior salva comunidades enteras. En este bloque has contemplado el pasaje de la vida de José como lección de perseverancia que sostiene la fe en medio de la oscuridad. Cada sueño interpretado, cada prisión soportada, cada lágrima derramada y cada acto de gracia definieron un relato donde la mano de Dios nunca estuvo ausente. Aprendemos que la fidelidad divina trasciende la traición humana, que las pruebas más duras pueden convertirse en las etapas más brillantes de nuestra historia y que, cuando permitimos que Dios escriba, nunca quedamos relegados a un final triste o al olvido, sino que somos protagonistas de una epopeya de redención y restauración. Ahora, mientras avanzamos por este viaje de descubrimiento, recuerda, tus propios días de cisterna, tus heridas de traición y tus temporadas de aparente silencio no son el cierre de tu relato, sino capítulos en construcción. Dios sigue moviendo piezas, teje alianzas inesperadas y prepara exaltaciones que ni siquiera imaginabas. La historia de José te enseña que, aunque atravesemos pozos y cárceles, la pluma divina no descansa hasta vernos de pie, victoriosos y capacitados para ser bendición para otros. No hay tiempo que perder, tu historia avanza con cada paso de fe. Muy pronto descubrirás cómo, ante el estrecho camino del Mar Rojo, Dios detiene las aguas y abre un paso donde parecía imposible, mostrando que ningún obstáculo es demasiado grande para su poder. Mantén tu mirada en aquel que hace historias sobrenaturales y prepárate para presenciar la liberación que nace en medio de la adversidad. Las orillas del Mar Rojo se tiñeron de drama divino, cuando el pueblo que había sido forjado en cadenas de esclavitud alzó la vista y vio a sus opresores acercándose con carros y jinetes, incapaces de entender que el Dios de sus padres había trazado un camino de liberación.
Imagina el corazón de cada hombre y mujer latiendo con el temor de quien se sabe arrinconado, las madres aferrando a sus hijos, los ancianos apoyados en bastones temblorosos y los jóvenes apretando los puños, recordando las promesas de libertad susurradas en los oídos de un desierto interminable. No había ruta de escape visible, un muro de agua a un lado, ejércitos al otro, y la arena abrasadora bajo sus pies. Y sin embargo, cuando todos los razonamientos humanos clamaban «no hay salida», Dios proclamó una verdad imposible. «Caminen hacia adelante». Fue entonces que aprendieron que la fe no espera señales confortables, sino que abraza la incertidumbre con la seguridad de aquel que gobierna las aguas. El viento sopló con violencia y las aguas se alzaron como dos muros de cristal, revelando un lecho firme y seco. Cada paso de aquellos que confiaron en esa palabra retumbó en la tierra como la pisada de gigantes, redefiniendo la geografía de la esperanza. Atravesaron en silencio, soñando con la libertad y con el canto que brotaría al otro lado, mientras los muros líquidos permanecían erguidos, conteniendo el poder indómito del mar. Al llegar a la otra orilla, el clamor se quebró en himnos de victoria. Las voces alzaron un canto que hoy resuena a través de los siglos, un canto de gratitud por el paso donde no debía haber camino, una proclama de fe viva que reconocía que ningún obstáculo es obstáculo para el que guía los destinos. En ese instante, el ejército que perseguía los pasos de la libertad experimentó la resaca de su incredulidad. Las aguas se volvieron contra ellos, y lo que era temor para unos se transformó en justicia divina para otros. Esta escena no es solo un relato antiguo, es un espejo donde ver nuestra propia vida cuando nos topamos con muros que creemos infranqueables. Situaciones económicas apretadas, relaciones rotas, diagnósticos médicos desalentadores o sueños olvidados. Cada mar que bloquea tu camino puede convertirse en la plataforma donde Dios demuestre su poder. Pero para ello es necesario alzar la mirada desde el caos y dar el primer paso en obediencia, aunque no haya suelo a la vista. En medio de la corriente sepultada, la elección fue clara: retroceder y sucumbir al miedo, o avanzar y confiar en la provisión divina. ¿Qué barreras te rodean hoy? La persona que vive angustiada por un desempleo prolongado, el matrimonio al borde de la separación, el joven que sueña pero teme salir de su zona de confort, el enfermo que lucha contra un diagnóstico incierto. Todos ellos se hallan frente a un Red Sea personal. Sin embargo, la misma voz que partió el mar en dos sigue hablando en lo más profundo de tu ser, diciendo: no temas, camina. Caminar, no flotar. La fe activa exige movimiento. Tal como los israelitas no cruzaron de puntillas, sino con determinación, tú debes dar cada paso acompañando tu confianza con acciones coherentes. Buscar oportunidades, tender la mano al cónyuge herido, inscribirte en esa formación que te acerca a la meta, confiar el diagnóstico a un equipo médico y prepararte para el milagro. La fe se fortalece en el andar, y cada zancada es un testimonio de que Dios sostiene la planimetría de nuestra historia, incluso cuando la lógica humana la descalifica. Y no se trata solo de cruzar. El canto que brotó al otro lado fue un acto colectivo de alabanza. Cuando alcances la otra orilla de tu desafío, no guardes silencio. Canta en alto tu liberación para que otros, atemorizados ante su propia marea, descubran que existe un paso de salida. La libertad no es un premio individual, sino un acto de comunión. El Dios que te libera te envía para abrir caminos a los que vendrán tras de ti. En el crujido de las ruedas egipcias, hundiéndose en la espuma, la lección se hizo eterna. Ningún ejército de imposibilidades puede soportar el choque de la redención divina.
Así como aquel pueblo vio fragmentarse la amenaza detrás de ellos, tú puedes mirar tus problemas desvanecerse cuando te rindes al poder que crea senderos en los mayores bloqueos. No estás dibujando tu historia a lápiz, es el autor de lo imposible quien empuña la pluma y convierte cada muro en un pasillo de victoria. Este relato te invita hoy a dar un paso de fe, a atravesar tu Red Sea personal sin demoras ni excusas. Porque al otro lado de tu situación actual te espera un testimonio poderoso y un canto de alabanza que resonará más allá de tu vida. Esa es la certeza de quien sabe que el Dios que abre mares es el mismo que escribe tu historia. No sobre arenas movedizas, sino sobre un lecho firme, dispuesto a sostener tu caminar. Mantén viva la expectación, porque lo que viene tras esta liberación es un manantial de enseñanzas y revelaciones que consolidarán la fe extraordinaria que estás cultivando. Tu travesía no termina en la otra orilla. Apenas comienza una nueva etapa donde descubrirás cómo, en medio de los valles más hondos, Dios prepara bendiciones aún mayores. Sigue confiando, tu historia continúa. Así como en Abraham, José y los israelitas al cruzar el Mar Rojo, tu vida también está siendo tejida con hilos invisibles que solo Dios conoce. En la carta a los Filipenses, Pablo escribió con profunda convicción, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Esa promesa no es un ideal abstracto, sino una garantía viva de que aquel que inició tu historia no se detendrá a medias. Cada línea, cada capítulo, incluso los más oscuros, son parte de una obra en curso que llegará a su consumación perfecta. Piensa un momento en tu propia biografía, los momentos de alegría desbordante, las victorias celebradas con regocijo, y luego los pasajes de dolor, las puertas cerradas, los sueños que agonizaban en silencio. Ahora imagina que cada uno de esos episodios lleva la firma de un autor eterno, que no borra ni desperdicia ni una sola lágrima. En el Salmo 139, el rey David exalta la omnisciencia de Dios al declarar: «Tus ojos vieron mi cuerpo aún informe, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». Salmo 139, 16. Tu nombre, tus luchas, tus anhelos, todo fue contemplado antes de que vieras la luz. Esa escritura divina te cubre con un manto de propósito. Quizá pienses, si mi vida ya está escrita, ¿qué espacio queda para mi decisión? La respuesta es que en la pluma de Dios, tu voluntad no es eliminada, sino emplazada con libertad y dignidad. Él escribe la historia desde un lugar de amor tan profundo que permite tus pasos, tus vacilaciones y tus aciertos. Cada decisión tuya es definitoria, pero incluso los desvíos, esas rutas secundarias en el guión, están contemplados en su plan. Nadie sale de los límites del escenario que él diseñó. Recuerda aquellos días en que sentiste que no avanzabas. La frustración crecía mientras tropezabas en la misma piedra una y otra vez. ¿Acaso no formaba parte del proceso de enseñanza? Como un director que repite la escena hasta extraer la máxima interpretación de sus actores, Dios permite ensayar tus convicciones bajo presión. Así, cuando llegue el gran acto de redención, tu fe se expresará con evidencia de victoria genuina, no de mera utopía. Considera la historia de Ruth, una mujer extranjera que tras la muerte de su esposo decidió aferrarse a la promesa del Dios de Israel: «Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios». Ruth 1:16. Aquella promesa la llevó a Moab y luego de regreso a Belén, donde se convirtió en parte de la línea de David y, eventualmente, de Jesús. En cada paso de su itinerario había obstáculos,
la mirada desconfiada de los vecinos, la recolección cansada en los campos, la soledad. Sin embargo, en la soberana escritura divina, esos pasos trazaron un camino de redención nacional y, en última instancia, universal. ¿Puedes ver tu propia red Ruth? Tal vez no eres ancestro de reyes terrenales, pero cada sacrificio, cada acto de fidelidad discreta es un legado que trasciende tu tiempo. Tus palabras de aliento a un amigo que caía, tu perseverancia en el trabajo cuando todo parecía perdido, tu oración susurrada en la noche. Todo esto se almacena en el libro de la memoria eterna. No pierdas de vista que un futuro glorioso se está gestando en el presente. Piensa en la parábola del sembrador. El mismo grano arroja raíces en tierra buena, en medio de las piedras, en la encrucijada y junto a los espinos. Solo aquella semilla que cayó en tierra fértil dio fruto abundante. ¿Te has preguntado por qué ciertos corazones responden con gracias mientras otros se endurecen? Dios, el autor de la semilla, conoce el terreno de tu corazón y su obra es acondicionarlo, remover las piedras del orgullo, escardar las malas hierbas de la duda, abonar con su palabra y regar con su espíritu. Esa obra no concluye en un instante, sino que se afianza cada día. Y cuando te sientas estancado, recuerda la imagen de ese sembrador que no se cansa de esparcir el grano. Su constancia no depende de la respuesta inmediata, pues confía en la eficacia de la semilla. Con la misma fiel paciencia, Dios sigue escribiendo tu historia, aun cuando tú te distraigas o te desalientes. No pierdas la chispa de tu llamado. Los escritores no abandonan un manuscrito inconcluso, y el Dios que te redacta nunca deja el volante de su pluma. Profundicemos en lo que significa perfeccionar la obra de Dios en ti. No se trata de alcanzar una perfección sin defectos, sino de conformarte cada día más a la imagen de Cristo. En Romanos 8:29, leemos que fuimos predestinados a ser semejantes a la imagen de su Hijo. Cada línea de tu vida, entonces, es un paso hacia esa semejanza. Las amistades que te corrigen, las circunstancias que te humillan, los tiempos de soledad que te enseñan dependencia. Todo eso es un cincel que el escultor divino utiliza para revelar tu forma definitiva. Quizá hoy te encuentres en un valle de sombra donde la luz parece tenue. No permitas que la oscuridad te convenza de que no hay propósito. En ese valle, tus emociones se agitan, pero la escritura de Dios no se basa en tus sentimientos, sino en su soberanía. Aunque no veas la pluma en su mano, confía en el texto que ya está trazado. Cada experiencia, vista en la retrospectiva segura de la fe, encaja como piezas de un rompecabezas mayor que solo se revela al final. Imagina tu vida como un pergamino antiguo. A primera vista puede parecer manchado y desgarrado en algunos márgenes, pero cuando lo desenrollas con cuidado y mantienes la perspectiva, descubres un mural completo lleno de escenas de gracia. El nacimiento de una esperanza en tus días de orfandad emocional, la aparición de un amigo en el momento justo, la provisión inesperada que cubrió tus necesidades materiales. Cada mancha, cada rasgadura, aporta textura y profundidad al relato completo. Y si en algún punto miras tu pergamino y solo ves espacios en blanco, no te rindas al desaliento. Los espacios vacíos no significan olvido, sino que el autor aún está escribiendo esas páginas con tinta de misericordia. Alienta tu corazón con la certeza de que, cuando llegue el momento, esas partes inspirarán a otros a perseverar. Tus cicatrices pueden transformarse en pasajes de consuelo para quien atraviese senderos similares. En medio de los acontecimientos mundanos, las noticias que alarman, los cambios políticos o económicos, las modas que parecen definir tu destino, mantén tu mirada en la pluma divina. El Dios que estuvo presente en la creación del universo con solo un mandato: sea la luz,
sigue orquestando tu historia con la misma autoridad. Ni una coma se añade sin su permiso, y cada punto y aparte indica un momento de transición que Él ha calculado para tu crecimiento. Reflexiona. La grandeza de tu diseño no se mide por lo que el mundo aplaude, sino por la fidelidad con que avanzas cuando nadie te ve, cuando las audiencias humanas se han dispersado. El autor de las galaxias valora la honestidad de tu oración silenciosa, la sacrificial entrega de tu generosidad oculta y la perseverancia que exhibes aun cuando el aplauso externo brilla por su ausencia. Y al contemplar el horizonte de tu historia, ¿qué deseas alentar en quienes te rodean? La Escritura divina no es egoísta, se extiende a través de generaciones. Tus decisiones intencionadas hoy pueden sembrar una herencia de fe en tus hijos, amigos y colegas. Cada gesto de amor realza la trama colectiva de la comunidad de creyentes, pues Dios vincula los manuscritos individuales en un gran tomo de redención universal. Por último, levanta tu vista y contempla la consumación de la obra, el día en que nos encontremos con el autor mismo. Entonces, tu historia individual, con todas sus vicisitudes, será celebrada en un gran colofón de gloria eterna. Tus pruebas se convertirán en testimonios de su gracia, tus fracasos en evidencias de su poder restaurador, tus sueños cumplidos en anticipo de la plenitud que aguarda. Así que, aunque hoy tu vida parezca una página en construcción, confía en el autor que nunca abandona un manuscrito. Aún escribiendo tu historia, Él perfecciona su obra en ti y la tinta de su amor no se seca jamás. Mantén tu corazón abierto a cada palabra que Él dicta y permite que la escritura de tu existencia sea un canto de alabanza al Dios que escribe con propósito eterno. Tu historia sigue y cada capítulo te acerca más a la revelación de la gloria que Él ha preparado para los que le aman. En la ciudad de Filipos, entre comerciantes de telas y peregrinos que transitaban la calzada romana, apareció una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, cuya fe se encendió al escuchar un mensaje divino. Era un día de reposo cuando el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, encontró su casa junto al río, donde varias mujeres se reunían a orar. Al abrir la boca para proclamar el Evangelio, reveló el rostro de un Dios cercano, capaz de quebrar toda cerrazón cultural y ablandar aún los corazones más marcados por la tradición. Lidia, al oír la promesa de perdón y nueva vida, sintió que su historia se transformaba en ese mismo instante. Señor, si has mirado mi fe, entrégate a mi casa, exclamó sin titubear, Hechos 16, 14, 15. Su conversión no fue un acto aislado, sino el inicio de un hogar convertido en comunidad, donde las cadenas de la soledad, el miedo y las expectativas vacías dieron paso a un refugio de hospitalidad y oración. Imagina la escena, las púrpuras colgando al sol, el murmullo del agua y de pronto la voz de una mujer que abre las puertas de su hogar a extraños que ahora son familia en Cristo. En ese gesto de apertura, Lidia no solo aceptó un mensaje, sino que abrazó una misión: convertirse en agente de liberación para otros. Su fe activa demostró que, cuando congraciamos nuestro lugar de privilegio con la llamada divina, nuestras posesiones y nuestro tiempo se convierten en puentes de gracia. La casa de Lidia se transformó en la primera iglesia de Europa y todavía hoy resuena su testimonio como el de quien comprendió que una única respuesta de fe puede cambiar el destino de toda una ciudad. Siguiendo el hilo de testimonio, llegamos al drama vivido por Esteban, un hombre lleno de gracia y sabiduría cuya vida fue espejo de lo que significa ser guiado por el Espíritu en cada palabra y en cada obra.
Después de servir con celo en la distribución de alimentos a las viudas, Esteban fue elegido como uno de los 7 diáconos. Su elocuencia no provenía de técnicas humanas, sino de un brillo interior que hablaba más alto que sus argumentos. Le resplandecía en el rostro como el de un ángel. Hechos 6:15. Ante el concilio judío, él desentrañó la historia de la redención, atravesando desde Abraham hasta la resistencia de Israel contra el Mesías, y culminó su defensa clamando misericordia para sus asesinos. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Visualiza esa escena, un tumulto enfurecido, piedras alzadas al cielo, y en medio de ese caos, un hombre que con voz serena pronuncia palabras de perdón mientras su aliento se apaga. La sangre de Esteban no detuvo la obra de Dios, sino que se convirtió en semilla de un avivamiento que se propagó por Judea y Samaria. Su martirio enseñó que el proceso de ser moldeados por la Escritura no evita el sufrimiento, sino que lo reviste de propósito. Un testigo tragado por la tierra, pero cuyo eco siguió resonando en la expansión del Evangelio. Estos ejemplos nos muestran 2 dimensiones de la fe que transforman vidas: la hospitalidad, que abre espacios para que el mensaje divino entre, y la fidelidad, que sostiene la verdad aún bajo la sombra de la muerte. Ambos testimonios convergen en un mismo principio. Dios utiliza personas dispuestas a ser canales de su poder, sin importar su estatus social ni las amenazas que enfrenten. Lidia y Esteban, con sus circunstancias diametralmente opuestas, encarnan la invitación a permitir que la historia de Dios fluya a través de nosotros. Cuando te enfrentas a la decisión de compartir tus bienes, tu tiempo o tus palabras, recuerda a Lidia recibiendo al mensajero celestial y a Esteban defendiendo la justicia divina en medio de la acusación. ¿De qué manera puedes tú abrir las puertas de tu hogar espiritual, tu círculo de influencia, para que otros conozcan la libertad que has encontrado? ¿Qué actitudes de perdón, servicio y proclamación están esperando brotar en ti, aun cuando los muros del egoísmo o del temor parezcan infranqueables? Además, la vida de estos testigos nos enseña que la transformación no es un evento temporal, sino un legado que trasciende generaciones. La casa de Lidia se convirtió en iglesia, y la muerte de Esteban impulsó la dispersión de los creyentes hacia nuevos territorios, llevando la semilla de la palabra. De igual modo, cada acto de fe que realices tiene un potencial eterno. La oración silenciosa que ni siquiera tú notas puede cambiar el rumbo de alguien que cruza la calle. La decisión de mantener tu integridad bajo presión crea una plataforma de gracia para quienes te observan. El perdón otorgado con lágrimas puede abrir antiguos vitrales del corazón humano para que la luz de Dios se cuele a través de las rendijas más estrechas. Este testimonio doble culmina en una invitación a vivir de manera radical, a ser hospitalarios no solo con la comida o el techo, sino con las palabras de aliento, a ser valientes no solo en discursos pulidos, sino en la fidelidad cotidiana al Evangelio. Cuando permites que tu historia se una a la narrativa divina, te conviertes en un protagonista de la redención global. Y cada capítulo de generosidad y valentía se traduce en liberación para otros. Así, la fe activa que abrazó Lidia y el sacrificio luminoso de Esteban nos impulsan a reconocer que Dios aún está escribiendo tu historia y la de quienes te rodean. Cada paso de servicio, de perdón y de proclamación se convierte en un versículo vivo del gran libro de la redención humana. Deja que estos ejemplos guíen tus acciones hoy.
Abre tus manos, alza tu voz y prepárate para ser un testigo del poder transformador que solo la gracia divina puede realizar en medio de nuestras vidas. Has permanecido firme hasta el final. Pocos tienen la fortaleza de recorrer cada pasaje con el corazón abierto y la voluntad dispuesta a dejar que Dios hable directamente a su vida. Hoy quiero felicitarte porque demostraste ser parte de aquellos elegidos que no se detienen antes de descubrir la clave de transformación que el Señor ha preparado. Tu perseverancia refleja un espíritu que anhela profundizar en la verdad divina y un paso de fe que derriba barreras en el mundo espiritual. Ahora te invito a expresar tu compromiso con una sola frase: soy vaso de bendición. Escribe esas palabras en los comentarios, pues al declararlas, reconoces que Dios te está usando como canal de su gracia para otros. Al hacerlo, te conviertes en testimonio vivo de que así como Abraham obedeció sin entender, José confió en el pozo. Los israelitas caminaron por el lecho seco, y los primeros creyentes abrieron puertas y perdonaron con generosidad. Tú también has decidido ser un instrumento de redención en tu entorno. Compartir este mensaje es una obra de amor. Cada vez que difundes este video, estás extendiendo las orillas del reino y llevando la luz donde hay tinieblas. Haz clic en compartir y envíalo a amigos, familiares o grupos que necesitan sentir la calidez de la esperanza. Invítalos a un espacio donde puedan recibir la misma fortaleza que ahora fluye en ti. Recuerda que la palabra de Dios se esparce como semilla fecunda. Algunas caen en corazones preparados y generan fruto abundante, mientras otras germinan lentamente hasta estallar en vida. Tú eres parte de esa cadena de amor que criba las semillas de la fe alrededor del mundo. Antes de que cierres este encuentro, suscríbete al canal y activa la campanita. Al hacerlo, te aseguras de recibir cada nueva enseñanza que el Espíritu Santo inspira y evita que pierdas los próximos descubrimientos que consolidarán tu fe. Muchas veces, no podemos asistir a una iglesia cercana o nuestros horarios no coinciden con los servicios presenciales. Este canal se convierte en tu iglesia digital, un santuario disponible las 24 horas donde encontrarás alimento espiritual cuando lo necesites. Suscribir es decir, aquí estaré, Señor, dispuesto a seguir aprendiendo. Te propongo también que explores otros estudios de este canal. En nuestra biblioteca hallarás mensajes sobre el poder de la oración, la autoridad del creyente, la sabiduría de los proverbios y relatos que fortalecen el alma en medio de las pruebas. Cada vídeo es una pieza de un gran mosaico de revelación divina, y cuando los ves en continuidad, tu fe se enriquece con múltiples perspectivas que consolidan tu identidad en Cristo. No dejes que tu llama se apague por la falta de alimento. Mantén tu corazón encendido revisitando cada contenido y compartiendo lo aprendido con tu comunidad de fe. Ahora toma un momento de silencio, cierra tus ojos y deja que la música suave que acompaña este vídeo penetre tu espíritu. En este breve instante de quietud, permite que la paz de Dios fluya como un río apacible, limpiando cualquier resto de ansiedad, duda o temor. Que tu mente descanse en la certeza de que aquel que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Escucha en el interior la voz dulce del Salvador, hablándote de amor, restauración y propósito eterno. Mientras guardas silencio, levanta tu voz en alabanza. Canta en tu corazón un cántico de gratitud por cada capítulo vivenciado. Agradece por las lágrimas que se secaron, por las cadenas que se quebraron, por los sueños que resurgieron de las cenizas. Da gracias por tu familia, por los amigos que oraron contigo,
por los hermanos en la fe que caminaron a tu lado, que ese momento de adoración sea un acto de entrega total y de reconocimiento de la soberanía de Dios sobre tu historia. Al concluir este ejercicio de alabanza interior, abre tus ojos y renueva tu determinación. Hoy, mañana y siempre, tu vida será un himno a la fidelidad de aquel que toma cada capítulo inconcluso y lo convierte en testimonio de victoria. Vete de aquí con la convicción de que, aunque no veas la pluma divina, cada día Él está escribiendo nuevas líneas que no fallarán. Camina con la mirada levantada, dispuesto a obedecer su palabra, aun cuando no entiendas el camino completo, sabiendo que el autor de la historia más grande jamás contada sostiene tu mano y guía tu pluma. Que la bendición del Altísimo te acompañe, que experimentes amor, paz y gozo en abundancia, que cada paso te acerque más al cumplimiento de la promesa que Él trazó para tu vida antes de la creación del mundo, y que al final de tus días puedas presentar un manuscrito lleno de fidelidad, valor y testimonio de la gracia que todo lo redime. Sea tu historia un legado que inspire a generaciones futuras a confiar en que Dios escribe con propósito eterno, sin error ni omisión. Gracias por tu tiempo, tu atención y tu corazón dispuesto. Nos vemos en el próximo estudio, donde continuaremos descubriendo nuevas facetas del poder de Dios en nuestra vida diaria. Mientras tanto, recuerda siempre, soy vaso de bendición.